Cuando estamos fuera de nuestra casa por un tiempo largo, más de 1 año, 2 años, cuando regresamos, pues siempre es un motivo de alegría y hay una bienvenida, a veces hay una celebración porque pues ya llegó el que andaba lejos y es un motivo pues así de expectación a qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha pasado en este tiempo, ¿no? Pero a veces eso no dura mucho y es lo que vamos a ver aquí en este pasaje que pasó con Jesús. Vamos al Evangelio de Marcos, viendo este estudio del Evangelio de Marcos, capítulo 6. Y vamos a leer de los versículos 1 a 6. Dice: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por esta palabra que tenemos, esta palabra que nos das, y te pedimos que tú la uses en cada uno de nosotros, haciéndonos ver a Cristo, haciéndonos ver también a nosotros lo que somos, lo que hay en nuestro corazón, y que tú nos ayudes a amar esa palabra, que esa palabra nos edifique, nos cambie, forme a Cristo en nosotros, nos salve, Señor, y que todo sea solamente para tu gloria, para tu honra. Todo lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Jesús había estado en Galilea, estaba en la ciudad de Capernaum. Esta ciudad se convirtió en el centro de sus operaciones. De ahí había salido a toda Galilea, a toda esta provincia, predicando en las sinagogas. Su enseñanza era con autoridad como nunca antes se había oído. Y las señales que hacía hicieron que multitudes lo siguieran en todos los lugares a donde iba. A su regreso a la ciudad de Capernaum, las autoridades se unieron para destruirlo. Por eso salió de la sinagoga de esta ciudad y se fue junto al mar para enseñar ahí a todos los que iban. Una gran multitud de Galilea y de muchos otros lugares, todos venían a buscarlo. Hizo maravillas a los dos lados del mar de Galilea, del lado judío y del lado gentil. En la última parte hizo 4 grandes milagros que demostraban sin duda que él era el Mesías enviado por Dios para salvar a su pueblo, y que ese Mesías era Dios mismo encarnado.
calmó una tempestad, dando órdenes a los elementos de la naturaleza, libró a un hombre que estaba dominado por una legión de demonios, ordenándoles que salieran de ese hombre. Sanó a una mujer con una enfermedad crónica a la que los médicos ya no podían ayudar, y resucitó a una niña de 12 años, hija de un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga. Y ahora regresa a su tierra. ¿Sabes? Ese regreso a su tierra, dice el versículo 1, después de esto que había pasado ahí a la orilla del mar, y se salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Aquí no se nos dice a qué lugar fue Jesús. Él nació en la ciudad de Belén, a donde sus padres tuvieron que ir por orden del emperador romano de esa época para que fueran empadronados, y estando ahí llegó el tiempo del alumbramiento, el tiempo que debía nacer el niño, y Jesús nació ahí. Así se cumplió la profecía que decía que el Mesías había de nacer en Belén. Huyeron a Egipto para escapar del rey Herodes, que quiso matar al niño. Después regresaron a la tierra de Israel, pero por temor al hijo de Herodes que gobernaba, se fueron a la región de Galilea, y se fueron concretamente a la ciudad de Nazaret, para que también se cumpliera una profecía que decía que había de ser llamado Nazareno. Esta ciudad, Nazaret, era una población sumamente pequeña, y fue donde Jesús pasó su infancia y su juventud. Ahí en una ciudad así tan pequeña, pues es un lugar en el que todos se conocen entre sí, todo se sabe, todo lo que hacen, todo lo que dicen. Ahí vivía. Dice el Evangelio, si recuerdan, que de ahí salió para ser bautizado por Juan el Bautista del Jordán, para empezar su ministerio. Lo leímos en Juan 1:9. Ahí, a Nazaret, fue a donde regresó. Esa era la que él consideraba su tierra, todos los demás también. Iba acompañado de sus discípulos. Este detalle indica que no era una visita social, no iba nada más a visitar a su familia, iba como un rabino que tenía sus discípulos a los que enseñaba. Lo acostumbrado era que los discípulos escogieran a su maestro y lo siguieran. Ellos decidían cuándo dejarlo, pero con Jesús era diferente. Él fue el que escogió a sus discípulos, y ellos nunca lo dejarían. A los que él llama, nunca lo dejan. Él era más que un rabino. Era el salvador de su pueblo. Y a los que llamaba, los llamaba para estar siempre con él en su reino. Ahí empezó, en esta ciudad de Nazaret, su enseñanza en la sinagoga. Dice el versículo 2: y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y esos milagros que por su mano son hechos? El día de reposo fue a la sinagoga, como hacía en todos los lugares a los que iba, y esto lo hacía mientras le era posible hacerlo. En Capernaum tuvo que dejar de enseñar en la sinagoga por la fuerte oposición que hubo ahí. Como veíamos la semana pasada, en la sinagoga había un hombre encargado de todo, el principal de la sinagoga, que era el que se encargaba de supervisar a los que leían, a los que enseñaban lo que leían. Y
se acostumbraba que cuando llegaba algún maestro de fuera se le pidiera leer y explicar una porción de la Escritura. En esa época no muchos podían leer, no sabían leer, eran pocas las personas que podían leer. Además no se podía tener acceso a las Escrituras, que no estaban en libros como nosotros la tenemos, que no estaban en rollos, en pergaminos. Y entonces la sinagoga era el lugar en el que se podía oír la Escritura y oír una exposición, una explicación de ella. Marcos no nos dice lo que Jesús enseñó ese día, y en el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo tampoco se menciona, pero Lucas sí. Está en Lucas 4. Vamos a estar viendo este pasaje, pero hay muchos que sostienen que este pasaje de Lucas 4 no es el mismo hecho que se narra en Mateo y Marcos, porque está colocado muy al principio del Evangelio de Lucas, casi inmediatamente después de la tentación en el desierto. Pero los evangelios no siempre siguen un orden cronológico. Y Lucas, en Lucas 4, dice que después de la tentación en el desierto, dice en los versículos 14 y 15, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Esto da lugar a que él narre lo que ocurrió cuando Jesús fue a su ciudad, y después en su evangelio regresa a detallar el ministerio de Jesús en toda Galilea. Además, en el versículo 23 de Lucas se dice claramente que la gente de Nazaret había oído de las muchas cosas que había hecho Jesús en Capernaum y le pedía que lo hiciera también ahí, lo que establece que la visita a Nazaret fue después del ministerio en Capernaum y Galilea. También está el hecho en que los dos pasajes Jesús dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Esto nos permite concluir que el pasaje de Lucas 4 es el mismo que el de Marcos 6, y eso nos sirve para entender mejor lo que pasó en Nazaret, porque Lucas sí dice lo que Jesús enseñó en esa sinagoga ese día. Ahí por Lucas sabemos que el principal de la sinagoga le dio el rollo del profeta Isaías, y que Jesús lo abrió, lo que para nosotros es el capítulo 61, y comenzó a leer la profecía ahí escrita. Dice Lucas 4, 17 a 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y a los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Su enseñanza comenzó afirmando que él era el ungido de Jehová, al decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él dice que él es el Mesías, que vino a cumplir esa profecía, y las señales
que ha hecho lo comprueban. En la sinagoga nunca habían oído algo así. No solo lo que oían, sino la forma en que se decía, con autoridad, que venía de explicar las Escrituras, porque las Escrituras hablaban de el que estaba hablando y las conoce a la perfección, por lo que puede explicarlas y dar el significado verdadero a los que están en la sinagoga, ese significado que ha permanecido oculto para ellos. Ni los escribas, ni los sacerdotes, ni ningún rabino exponía las Escrituras como Jesús. Ellos entendieron que les decía que eran pobres, cautivos, ciegos, esclavos y oprimidos espiritualmente, y que Él era al que Dios había enviado para librarlos. Él era la solución a su miserable vida, era la solución para librarlos del pecado. Venía a darles las buenas noticias, a sanarlos, a librarlos, a devolverles la vista, a predicar el año agradable al Señor. Hubo una reacción de los de su pueblo. La primera reacción fue de admiración. Ninguno se atrevió a negar ni su sabiduría ni su poder por los milagros que había hecho. En Lucas 4:22 leemos: y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero enseguida vino una reacción negativa y de franco rechazo. Lo que decía era extraordinario, una enseñanza como nunca habían oído, pero no era posible que ese que estaba ahí, ese hombre que era un donadie, dijera esas cosas. ¿Cómo él podía ser el ungido? ¿Cómo podía librarlos? ¿Cómo era su esperanza? Él era como cualquier persona, nadie especial, no tenía cultura ni estudios. Ellos sabían que lo que decía no correspondía a la persona que lo estaba diciendo. El que dijera eso debía ser una persona extraordinaria, alguien con mucho conocimiento, alguien que viniera del templo, por ejemplo, pero no el hijo de José, aquel que había sido su vecino. ¿De dónde tiene esas cosas? ¿Quién le ha dado la sabiduría que tiene y que nosotros no tenemos? Reconocían que los milagros eran obras de poder hechas por sus manos. No podían negarlo. La fama de Jesús había llegado a lugares muy lejanos, y Capernaum estaba muy cerca de Nazaret, poco más de 30 kilómetros. Los que estaban en la sinagoga sabían que su paisano había hecho estas cosas, pero no encontraban una explicación. Cuando llegó, cuando regresó a su pueblo, cuando regresó a su casa, lo quisieron oír, lo quisieron ver por esa fama que tenía. Pero cuando comenzó a enseñarles la verdad, se negaron a creer. Cualquier explicación les parecía aceptable. La única que no cabía en su mente era que las palabras y las obras de Jesús vinieran de Dios. Ellos no se atrevieron a decir que el poder de Jesús venía de Satanás, como habían dicho
los fariseos, ellos simplemente no creían que él pudiera ser el Mesías. Se había hecho cosas tan extraordinarias en Capernaum, lo que no podían negar, que por lo menos hiciera ahí una demostración entre ellos, en su tierra, era lo menos que podía hacer. En Lucas 4:23 dice: Él les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Eso les dijo, dice, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. En el versículo 3 de nuestro pasaje en Marcos leemos: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Los que estaban en la sinagoga dijeron: no es el ungido de Jehová, es el técnico, el trabajador que nosotros conocemos. La palabra que se traduce como carpintero se refiere a alguien que trabaja con materiales como la piedra, el hierro, claro, también la madera. Pues se le puede considerar un artesano, un constructor. Es lo que nosotros llamamos un maestro, que llamamos para que haga arreglos en la casa, y lo mismo arregla una puerta de fierro que algo de madera. Es el maestro que sabe de todo. Él era uno que hacía estos trabajos. Aquí se le llama a él como el carpintero. En Mateo se le llama el hijo del carpintero. Ese era el oficio de su padre terrenal, de José. Y siguiendo la tradición familiar, se lo enseñó a Jesús. Ahora ya no es tan frecuente, pero en esa época, pues sí, se heredaban los oficios. Pero aquí lo sorprendente es que el creador del mundo, el creador del universo, se humilló cuando se hizo hombre y aprendió a hacer una mesa. Aprendió de su padre terrenal cómo se arreglaba una puerta. Se hizo hombre. Por esa razón, por ese trabajo que tenía, era conocido por todos en Nazaret, entonces de esa pequeña ciudad. ¿De dónde un simple carpintero tiene conocimiento de las profecías? ¿Cómo puede tratar de enseñarnos? Eso que está diciendo no lo aprendió en esta sinagoga y con nosotros. Venía aquí desde pequeño, desde que era niño, y ninguno de los maestros le enseñó eso. Sabemos que no estudió con algún rabino, lo conocemos bien, es el hijo de María. Aquí, en este pueblo, viven sus hermanos, a los que también nosotros conocemos: Jacobo, José, Judas y Simón. Ellos tampoco creen lo que Jesús dice. No fueron a buscarlo porque creían que estaba mal de la cabeza. Por si fuera poco, también sus hermanas están aquí con nosotros. Las vemos todos los días en las calles, en el mercado. Son gente común y corriente, como nosotros. ¿Puede ser su hermano el Mesías? El orgullo no los deja creer. En lugar de examinar los hechos de manera objetiva, de ver esa sabiduría con la que habla
y el poder que no pueden negar, no quieren creer lo que dice. No admiten que alguien al que consideran inferior o por lo menos igual a ellos pueda llegar a ser tan importante, tanto que ellos deban someterse a su autoridad, que deban creer lo que dice y que deban obedecer. Por eso se enfocan en cosas que realmente no tienen importancia. ¿De quién es hijo? Eso que importa. ¿Cuál es su oficio? ¿Cuál es su ocupación? Importa eso mucho. ¿Con quién estudió? Eso es importante. Lo que dice es lo importante. Pero ellos se enfocan en lo que no es importante. ¿Por qué? Porque están buscando una razón que en su mente los justifique para no creer. Sus hermanos no creyeron en él por la misma razón que sus paisanos. Lo conocían desde que era niño. Lo habían visto crecer junto a ellos. Era como ellos, era su hermano mayor. Jacobo y Judas creyeron, pero hasta después de la muerte de Jesús. Según 1 Corintios, se le apareció a Jacobo o Santiago después de su resurrección, que él creyó. Él se convirtió en una figura importante de la iglesia de Jerusalén y escribió la carta que lleva su nombre. También Judas escribió una de las cartas, pero de José y de Simón no sabemos absolutamente nada, solamente que existieron. Y se escandalizaban de él. Eso significa que fueron tropezados por él, fueron ofendidos y cayeron en la trampa del orgullo. Cuando conocemos bien a alguien que ha estado con nosotros por largo tiempo y al paso del tiempo ha logrado cosas, nuestro orgullo nos impide reconocerlo. Pero ¿cómo? Si yo a este le daba clases, a ese yo le enseñé teología, le enseñé todo lo que sabe, él no puede enseñarme nada a mí. Tenemos un prejuicio. Yo ya me convencí en mi mente que soy superior a ese hermano, por lo que no me puede enseñar. El prejuicio nos impide siquiera escuchar lo que tiene que decir. El orgullo nos impide aprender, porque desde el que es más pequeño podemos aprender algo si somos humildes. Pero la familiaridad causa desprecio. Cuando conocemos a alguien por mucho tiempo, ya no nos causa impacto. Un pastor que ha estado por años en una congregación tiene menos credibilidad ante su congregación que un pastor famoso que habla en inglés o que por lo menos es extranjero, que tiene doctorados, una iglesia famosa, una congregación enorme. Si ese que es famoso dice algo, debe ser verdad. Pero este que está aquí, lo conozco. Sé que se equivoca. Yo sé lo mismo que él o hasta sé más que él. Algo parecido pasaba con Jesús y con los nazarenos. Había estado con ellos por muchos años. Lo conocían desde su niñez. A muchos de ellos les había hecho trabajos en sus casas. Y algunos se consideraban mejores que él. Sabían más
tenían más experiencia en la vida. Jesús tenía poco más de 30 años y no había pasado por el entrenamiento formal por el que pasan los rabinos, aprendiendo por años a los pies de un maestro. Además, los escribas de los fariseos venían de Jerusalén, venían del templo, tenían una credibilidad entre el pueblo y ellos estaban propagando rumores de que Jesús era pecador, que comía y se juntaba con pecadores, que profanaba el día de reposo, que su poder venía de Belcebú. Por lo tanto, no estaban dispuestos a admitir que Jesús era otra cosa que un simple joven carpintero que quería llamar la atención, que quería hacerse el interesante. La ciudad de la que él salió fue muy dura con él. No podían comprender que una persona como ellos, que salió de entre ellos, pudiera ser el Hijo de Dios. El problema no se limita a los orígenes humildes de Jesús. Su persona misma es piedra de tropiezo y piedra que hace caer, como dice Pedro. El Evangelio es un escándalo, una trampa con la que muchos tropiezan y caen. Eso es lo que quiere decir escándalo, es lo que significa. ¿Cómo un hombre, uno como nosotros, nos puede salvar? ¿Cómo puede Dios encarnarse? No puedo creer eso. No puedo. Es igual a mí. No es superior. Yo también soy hombre, igual que Él. La encarnación de Cristo, el Evangelio, es un escándalo. Que los nazarenos conocieran personalmente a Jesús y a su familia, una familia que era en todo normal, que era común, se convirtió en un escándalo, un obstáculo insuperable para creer en la altísima dignidad y misión que Jesús tenía, y se indignaron ante lo que dijo. Dice el versículo 4: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Un profeta puede recibir honores, pero nunca en su tierra, aún menos entre los que son más cercanos, sus parientes, y todavía mucho menos en su propia casa, en la que solamente su madre creía. Jesús está diciendo que ciertamente es un profeta y que debía ser honrado porque hablaba de parte de Dios. Al rechazarlo, los nazarenos son culpables de rechazar a Dios, como el pueblo de Israel ha hecho con los profetas tantas veces, a los que persiguió y en muchas ocasiones asesinó, demostrando así su incredulidad. La incredulidad desata un enojo en contra del mensajero, que en realidad es un enojo en contra de Dios. Por eso el rechazo a los profetas y a Cristo. El hombre en su condición caída no le cree a Dios, y la incredulidad es la causa de la condición en la que se encuentra.
en el Edén, el no creerle a Dios abrió la puerta al pecado y originó la caída. Desde entonces, la incredulidad ha traído desastrosas consecuencias para esta vida y para la eternidad. En la época de Noé, la incredulidad a las advertencias de un juicio que venía de boca de Noé causó que prácticamente toda la humanidad se ahogara en el diluvio. La incredulidad de los 10 espías a las promesas de Dios hizo que se perdiera toda una generación y que sufrieran 40 años en el desierto. Y en la tierra prometida, la incredulidad en el tiempo de los jueces trajo juicio tras juicio. En el tiempo de los reyes, la incredulidad llegó al colmo. Y entonces vino un juicio, la deportación y la esclavitud en Babilonia. En el tiempo de Jesús, la incredulidad siguió igual. En el tiempo presente, las cosas no han cambiado. La incredulidad sigue causando la ruina en la vida del hombre y sigue causando su condenación eterna. Son escandalizados por el Evangelio, tropiezan y caen. En este pasaje notamos que una de las causas de la incredulidad es el orgullo. Así fue desde el principio. Volviendo a esta caída, la caída fue por orgullo. Yo puedo ser igual a Dios, así no tendré que obedecerlo. Yo decidiré por mí mismo lo que haré. Seré mi propio Dios. El orgullo mezclado con ignorancia inevitablemente lleva a la incredulidad. ¿De dónde tiene estas cosas, esta sabiduría y estas obras? La incredulidad es tan compleja como el corazón del hombre. No tiene una sola causa. Ya vimos que el temor es otra de las causas de la incredulidad, una de las más grandes. Por eso Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. El que tiene miedo no avanza, no camina, porque tiene miedo a caer, a tropezar. Quiere estar completamente seguro de no caer o hundirse, y nunca avanza. Para arriesgarse se necesita fe, se necesita creer en alguien que le dice: avanza. Jairo debía seguir creyendo a pesar de la noticia de la muerte de su hija. Para eso se necesita fe. Los discípulos de Jesús tenían un gran temor, y muchas veces vemos que había incredulidad en ellos, y Él muchas veces les dijo: no teman. Después de la tormenta les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? También la conveniencia produce incredulidad. Yo no creo porque no me conviene. Claro que esto no es algo que se haga conscientemente, pero el corazón corrompido siempre busca lo que le conviene, lo que le gusta, lo que muy adentro de él quiere. Y su justificación para hacer eso
está mal es la incredulidad. Era conveniente para Eva no creer la palabra de Dios. Si no creía, podía hacer lo que realmente quería: no servir a Dios, independizarse de Dios y servirse a sí mismo. Por eso no creyó. Y la incredulidad fue su excusa para pecar. Ese mecanismo lo tenemos todos nosotros. No lo pensamos así. Nunca decimos, no me conviene y por eso no creo. Pero pecamos desobedeciendo a Dios porque escondido tenemos algo que nos conviene, algo que no queremos dejar, y sabemos que si creemos tendremos que abandonarlo, pues preferimos no creer. A los de Nazaret no les convenía creer porque tendrían que rendirse ante Jesús y someterse a su autoridad. Estaban llenos de orgullo y eso era una humillación, reconocer a uno que ellos conocían de tanto tiempo como superior, y además eran ignorantes completamente de quién era Jesús y lo despreciaban. El Evangelio estaba frente a ellos. Se tenían que humillar, pero estaban decididos a no hacerlo. Entonces, Cristo les dijo algo que los ofende aún más. En Lucas 4, 25 a 27, vemos lo que les dijo. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Les da 2 ejemplos, uno de la época de Elías y otro de los días de Eliseo. Los 2 ejemplos demuestran lo mismo. En el tiempo de Elías había muchas viudas en Israel. Muchas viudas, era una época de gran hambre. Las viudas estaban en gran necesidad, tenían hambre, pero Dios no le envió el profeta a ninguna de ellas, y sí lo envió a una mujer gentil. Esta mujer gentil tenía también gran necesidad y nadie podía ayudarla. Su única esperanza estaba en Dios y tenía que creer en Él. A ella fue el profeta de Dios y le dijo: dame lo que tienes de comer. Había gran escasez, no había nada. A ella solamente le quedaba un poco de harina y un poco de aceite. Le pidió lo que le quedaba. Si se lo daba, moriría. Pero ella pensó: solo tengo un poco de harina y un poco de aceite. Cuando se acabe, voy a morir. Pero si le doy al profeta, y es un profeta verdadero, puedo vivir. Mi única esperanza es creer. Esa es mi única esperanza. Es lo mismo que la fe que salva, donde reconoces
que no tienes esperanza. Reconoces tu necesidad. Eres un pecador condenado por el pecado, por tu pecado, y Jesucristo es tu única esperanza. Esta viuda gentil se humilló cuando muchas viudas israelitas no lo quisieron hacer. En la historia de Eliseo había muchos leprosos entre el pueblo, pero Eliseo no sanó a ninguno de ellos, sino a un enemigo de Israel, a uno que dirigía los ejércitos que los saqueaban y que a veces los mataban. Eliseo le mandó decir que se lavara en el río Jordán. Al principio no quiso y despreció el remedio del profeta, pero se detuvo y pensó: voy a morir y mi única esperanza es creer lo que dice el profeta. Se humilló, creyó las malas noticias y creyó las buenas noticias. Creyó las malas noticias, que estaba condenado a muerte, que no tenía ninguna esperanza, y creyó que el profeta, lo que decía el profeta de Dios, podía salvar. Creyó el Evangelio. Con estos ejemplos Jesús les dice a los de la sinagoga: ustedes van a morir. Son como los judíos que no se humillaron, no creen las buenas noticias, no creen que son pecadores y que Dios está airado, y no quieren poner en mí su confianza. ¿Cómo respondieron en la sinagoga? En Lucas 4, 28 a 30 vemos lo que pasó. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñar. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Jesús estaba en la sinagoga, estaba dando su enseñanza y no lo dejaron terminar. Llenos de ira, lo llevaron a lo más alto del monte para aventarlo, para que muriera. La incredulidad va acompañada de enojo y orgullo. No estaban dispuestos a creer. No piensan que necesitan salvación. ¿Por qué? Porque su confianza está en ellos mismos. No creen las malas noticias. Muchos creen que no hay condenación, que no hay infierno, que no hay eternidad, que lo único que importa es aquí y ahora. Su confianza está en ellos mismos, solo lo que ellos puedan lograr. Y entonces ellos responden con ira y quieren matar a Jesucristo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Dice el versículo 5 de nuestro pasaje: no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Los nazarenos regresaron a Jesús a pesar de la mucha luz que recibieron. La ciudad en tinieblas recibió gran luz cuando Jesús nació ahí. En ese aspecto,
ellos mostraron ser más duros que los de Gadara, que recibieron muy poca luz y ya no quisieron recibir más. Le pidieron a Jesús que se fuera de su tierra. Pero el hecho es que en estos dos lugares, en Gadara y Nazaret, no hizo milagros. Como lo rechazaron completamente, no fueron a él para que lo sanara, ni llevaron a sus enfermos, por lo que Jesús no realizó ningún milagro a favor de ellos. No es que no tuviera poder para hacerlos. La incredulidad de ellos, ni ningún otro factor, le quita el poder o lo disminuye. Pero los milagros solo comprobaban que venía de parte de Dios. Comprobaban que todo lo que decía era verdad. Ese era el propósito, y para eso hacía milagros. Nunca hizo un milagro sin un propósito específico. La falta de fe de las personas no era el factor para que no los sanara. Sanó a los 10 leprosos y solo uno tuvo fe salvadora. Los demás tuvieron suficiente fe para creer que podía sanarlos y solo recibieron la salud. Dice el pasaje que sanó a unos pocos enfermos. De entre la dureza de sus compatriotas, hubo algunos que acudieron a Cristo y en su bondad, en su misericordia, en su gracia, Él no se negó a curarlos. Él no rechaza a ninguno que se acerque a Él. No sabemos si tuvieron una fe auténtica o no. Siempre hay un remanente fiel, incluso en la más grande oscuridad. Y existe la posibilidad de que alguno fuera creyente. Como fuera, algunos se acercaron a Cristo lo suficiente para que Él pusiera sus manos sobre ellos y los sanó. Dice el versículo 6: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Muchas veces vemos en los evangelios que se asombraban de Jesús. Muchos se asombraron de lo que decía y de lo que hacía. Todo era asombroso. Era natural que se asombraran. Pero hay dos ocasiones en los evangelios en los que dice que Jesús se asombró. Las dos ocasiones tienen que ver con la fe. En una se asombró de la fe de un centurión romano que fue a pedirle a él que sanara a su criado enfermo. Jesús le dijo que iría a su casa a sanarlo. Entonces él respondió: Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y sanará. Jesús se maravilló. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. La otra ocasión es esta. Pero aquí precisamente por lo contrario. Aquí se asombró de la incredulidad de los nazarenos. Eran un pueblo privilegiado. Este poblado estaba en Galilea, donde Jesús había desarrollado la mayor parte de su ministerio. Y más que en otros poblados, ellos lo conocían personalmente. Fue a ellos, les predicó, pero ellos se negaron a creer. La incredulidad está en la naturaleza
caída del hombre. Es difícil de explicar. Es la rebeldía en contra de Dios. Para Dios es un insulto. El incrédulo le dice a Dios: eres un mentiroso, no te creo, no creo lo que dices, no creo que yo estoy mal, no creo que el pecado me haga daño, no creo que te hayas encarnado, que hayas venido al mundo como hombre, que te hayas subido a la cruz y muerto por mis pecados para librarme de ellos. No creo, porque no te necesito, no confío en ti. ¿Podemos ofender más a Dios que eso? Hay pecados que son abominables, aborrecibles, que detestamos, pero ningún pecado ofende tanto a Dios con que le digas mentiroso. Y la incredulidad nos acompaña todos los días de nuestra vida. Muchas veces enfrentamos situaciones difíciles y decimos: no tengo confianza en ti. Somos como esos leprosos, como esas viudas de Israel que no querían humillarse, no querían confiar, no querían creer. Muchas veces Dios deja al incrédulo en su pecado, en su ignorancia. Es el mayor juicio. Jesús se fue de Nazaret y nunca más regresó. Se fue a las aldeas de alrededor enseñando lo que no quisieron creer los nazarenos. Pero lo que deja en claro este pasaje es que la responsabilidad que el hombre tiene y el juicio que recibirá está directamente relacionado con la luz que recibió. La pecadora ciudad de Sodoma recibirá un castigo más tolerable que Capernaum, porque aunque las dos fueron rebeldes, Capernaum vio milagros que Sodoma no. ¿Y qué podemos decir de Nazaret? Más luz que Capernaum. Mientras más luz, mientras tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, la condenación va a ser mayor. Ahí en Lucas 4, 47 y 48 leemos: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué hay? Orgullo, seguramente. Familiaridad. A veces estamos tan familiarizados con el Evangelio. Lo hemos oído tantas veces, quizá desde muy niños. Ya es tan familiar que lo despreciamos. No puedo creer
que un hombre me pueda salvar. Conveniencia, también me conviene quedarme como estoy, seguir viviendo como estoy, porque amo mi pecado. No lo voy a dejar. Prefiero hundirme en el infierno que humillarme ante ese hombre, ante ese carpintero. No le voy a creer. Piensa un momento. ¿Cuánta luz has recibido? Recuerda, el que viene a Cristo, recibe. Cristo no lo va a echar fuera. Vamos a orar.